La economía cambió el amarás a tu prójimo por el maximizarás tu utilidad. Y sí, antes de Wall Street se hablaba de Dios. ¿Sabías que antes la economía no se enseñaba en las facultades de ciencias, sino en las de filosofía moral, muy cerca de la teología? Y bueno, sí. Antes de hablar de PIB, de inflación y de tasas de interés, la economía hablaba de virtud, de justicia y de algo que hoy parece un poco olvidado, el bien común. Y si lo piensas bien, tiene sentido porque la palabra economía viene del griego oikos nomos. Oikos que significa casa y nomos administrar. O sea, administrar bien el hogar. Nuestro hogar. Y ese hogar es el mundo. En la Edad Media, los teólogos como Santo Tomás de Aquino discutían qué era un precio justo y cómo equilibrar el trabajo, la fe y la justicia social. Para ellos, la economía era parte de la religión y de la teología. Adam Smith, el padre de la economía moderna, al igual que muchos otros pensadores del siglo XVIII, fue primero un filósofo moral profundamente influenciado por la religión y solo después economista. Cuando las grandes universidades trasladaron el estudio de la economía de los departamentos de religión a los de ciencias, en realidad estaban creando una separación entre el capitalismo y los argumentos morales y las dimensiones espirituales que alguna vez le dieron sentido. Y es curioso porque la fe es el combustible que impulsa tanto al comercio como a la religión, aunque la academia moderna parezca haberlo olvidado. Es más, en hebreo, la palabra para referirse a un profesional de los negocios es la palabra omein, que significa hombre de fe, y que curiosamente comparte la misma raíz que la palabra amén. O sea, incluso en su origen más antiguo, el hacer negocios era un acto de confianza. El intercambio económico no era solo un cálculo, era también una cuestión de fe. Pero con el tiempo, la economía se mudó. Dejó las aulas de filosofía y entró en los laboratorios y departamentos de ciencia. Y en ese cambio, como quien cambia de barrio, ganó en metodología, sí, pero perdió en alma. Aprendió a medirlo todo, pero se olvidó de preguntar para qué. Dejó de hablar de lo bueno y lo justo y empezó a hablar del crecimiento constante. Dejó los sermones por las estadísticas, las parábolas por los PowerPoints, cambió el amarás a tu prójimo por el maximizarás tu utilidad, y así poco a poco la economía se volvió más fría, más calculadora, más racional. Y las consecuencias se notan. Hoy muchas empresas siguen explotando zonas ya dañadas ambientalmente porque todavía hay rentabilidad. El dinero sigue siendo la brújula aunque el terreno esté contaminado. Sí, eso genera empleo, pero también puede generar contaminación, enfermedades y desigualdad. A veces se calcula la ganancia, pero no el sufrimiento. Eficiencia para unos, sufrimiento para otros, y todo eso en nombre de una economía que hace tiempo olvidó que su primer mandamiento era cuidar la casa. Lo paradójico es que ahora tenemos más conocimiento que nunca y menos conciencia que antes. Curiosamente, la economía parece estar dando la vuelta en círculo, como si quisiera volver a sus raíces. Vuelven conceptos que parecen antiguos pero que en realidad son el futuro, como la ética, la sostenibilidad, la responsabilidad, la economía verde. Otra vez se habla del bien común, del valor del humano y de cómo producir sin destruir. Así que sí, la economía cambió mucho, pasó de los monasterios a los laboratorios, del amor al prójimo al Excel, pero ahora parece querer volver a casa, a su oikos, su hogar. Y si alguien te dice que la economía es pura ciencia, dile que empezó siendo teología, y que viendo cómo va el mundo, quizás haga falta un pequeño milagro económico, o al menos un poco más de fe. Y bueno, eso fue todo en este video. Si llegaste hasta aquí, espero que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle like y suscribirte para que la economía no te tome por sorpresa. No me queda nada más que decirte que buen día y que la economía te sonría. Y que nos vemos en el próximo video. Chau.